Muy buenas tardes, que el Señor me los bendiga. Espero que tengan un hermoso bendecido día viernes, un día más con cada uno de ustedes, que hemos cambiado el día, lo hemos corrido para el día viernes cuando eran los miércoles, pero bueno, aquí estamos una vez más compartiendo con cada uno de ustedes, una vez más, un vivo más en el cual traeremos palabra de Dios y así también la enseñanza, ¿no? Porque no hay más lindo y hermoso de poder aprender lo que es la palabra de Dios. Primeramente me presento, mi nombre es Diego y acá estoy junto a mi hermano que se va a estar presentando él, así que yo los invito a que puedan ser parte de este gran vivo y bueno, como siempre decimos, tomar una lapicera y un cuaderno para poder ir anotando. Amén, que Dios le bendiga a cada uno de mis amados hermanos, feliz año, feliz comienzo 2026, bueno, este es el primer programa del año. Así que la verdad, Dios nos ha bendecido, Dios nos ha honrado en nuestras vidas, Dios cada día nos sigue sorprendiendo en nuestros corazones, sabemos que cada día Dios tiene propósito con cada uno de sus hijos y sabemos que ese propósito solamente lo cumple Él porque Él ya dio un mandato y solamente hay que obedecer a lo que Dios ya nos dejó ordenado. Así que qué más que contento con todo lo que Dios está haciendo, gracias a mi hermano Diego una vez más. Porque la verdad que ha sido un compañero bastante
fiel en el sentido del trabajo espiritual, y en muchas ocasiones cuando por ahí se le pide algo, él está. Así también este grupo que Dios ha formado, así mi hermano Víctor también, mi hermana Cintia. Así que la verdad que es algo grandioso lo que Dios cada día ha hecho. Y yo sé que Dios irá agregando gente, Dios irá añadiendo todo lo que han de ser salvo, como dice la Escritura. Solamente nosotros tenemos que hacer la tarea y el trabajo. Así que Dios les bendiga grandemente. Así que bueno, comenzando ya con este programa, sabemos de que en el 2025 quedó algo pendiente para el 2026. Exactamente. Así que el año pasado, claro, donde se habló sobre el tema de que estábamos hablando sobre el tema pastoral. Exactamente. Hablábamos sobre las cualidades de un pastor. Bueno, pero comenzamos hablando de lo que eran los primeros pastores, y habíamos hecho una pregunta nosotros: ¿quién fue el primer pastor en su época, en el Antiguo Testamento? Y creo que todavía no hemos recibido respuesta, o bien no han querido leer la Biblia. Pero ¿quién fue el primer pastor, no? De la palabra. Exactamente, ¿quién fue el primer pastor que dice la Escritura? Y que todavía no hemos recibido, nadie ha hecho un comentario, pero bueno, espero que todavía puedan comentar. Así que, como dijo mi hermano Diego, este programa se va a hacer todos los viernes a esta misma hora, a partir de las 20. No lo hacemos más los días miércoles, así que los días viernes va a ser este 2026 el comienzo de este programa. Así que bueno, volvamos nuevamente a retocar los temas. Yo creo que los temas de lo que habíamos comenzado hablando, habíamos hablado un poco de las cualidades de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y después habíamos hablado un poco sobre el tema de lo que era el pastorado de Moisés. Habíamos hablado sobre este varón, en la cual sabemos de que fue criado por la hija del faraón, y realmente él tuvo una enseñanza dentro de lo que es la doctrina egipcia, donde realmente fue instruido, fue criado y fue muy estudioso de todos los dioses también paganos en ese tiempo. Y yo creo que ahí vemos una historia de Moisés que realmente conoció lo que es la idolatría de una manera, y tuvo 40 años, porque él tuvo 40 años ahí, donde realmente vemos que esos 40 años que Moisés tuvo ahí con los egipcios, siendo criado, vemos de que él cometió tal vez algo que a los egipcios les molestó, porque mató a uno de los colegas, suyos, claro, digamos que de los suyos, porque en ese momento tenemos que entender que bueno, eran trabajadores, así que eran trabajadores del faraón, ¿no? Que obedecían al faraón, ¿no? Exactamente. Y cuando nosotros vemos esta historia, hermano Diego, vemos de que realmente algo lo llevó realmente a actuar de esta manera a este varón en ese tiempo, porque algo fluía en su interior, que era la sangre. Exactamente. Porque veía a este verdugo que golpeaba a uno de los suyos. Capaz que en ese momento no lo había asimilado, tal vez no, pero hay algo que lo impulsó a realmente defender a ese esclavo y poder realmente tentar contra este verdugo que realmente estaba golpeando a este varón. Corazón, ¿no? Entonces, exactamente, y vemos estas cualidades del corazón, ya de un corazón conforme, vamos a decir a Dios, así una manera de decirlo, un conforme a Dios. Exactamente. Tuvo que huir, ¿no? Sí, huyó porque mató. Entonces yo creo que si en ese momento se hubiese quedado, capaz que hubiese sido perdonado, pero era la voluntad de Dios que se tenía que ir. Se tenía que ir porque se tenía que cumplir algo en él que ya estaba, digamos, pactado para Dios, ¿no? Es como si Dios ya tenía algo para él, entonces él tuvo que huir de la tierra de Egipto, y tuvo que pasar por un desierto en el cual estuvo bastante difícil, y bueno, hasta que llegó hasta una parte donde dice la palabra que había una especie de gente, donde había un estanque de agua, y bueno, ahí conoció a su esposa, que fue la que... Y conoció al padre de su esposa, que era sacerdote en ese momento. Claro, exactamente. Y nosotros tenemos que ver que la historia de Moisés, no la vamos a explayar mucho en la historia, no, sino vamos a hablar de las cualidades de este varón, en la cual tuvo que ser instruido, tuvo que ser enseñado,
para realmente poder hacer labor pastoral. Cómo poder realmente cuidar un rebaño, porque antiguamente el que era pastor era porque cuidaba un rebaño de ovejas. Claro. Exactamente, Y daba la vida en sí cuidando a su oveja, ¿no? Exactamente. Porque las ovejas en ese momento eran escasas, digamos, y tenían que cuidarlas mucho, porque no nos olvidemos que la palabra dice que también había leones y osos. Antiguamente sí. Y tenían que cuidarlo de eso, de que no había se lobos. Entonces, la simbología de eso es muy linda leerla, ¿no? Entonces, cuando nosotros entramos en la historia de este varón y empezamos a enfatizar en todo esto, vemos cómo un pastor fue instruido, fue enseñado y fue capacitado. Y realmente él tuvo que empezar desde abajo. Sí. Tuvo que empezar desde abajo para poder realmente ser un gran pastor. Pero la historia relata de que Dios lo estaba preparando para poder sacar un gran rebaño. Claro. Antiguamente el pueblo de Israel se reconocía como la oveja. Exactamente. La oveja que realmente era la simbología del pueblo de Israel. Pero en ese momento Moisés no sabía, en realidad, no se daba ni cuenta de lo que Dios lo estaba preparando y el cuidado que tenía que tener sobre el rebaño. Exactamente. Entonces cuando Dios le habla, porque ahí ya entramos en la historia, cuando ya Dios le habla a Moisés, ¿qué pasa con Moisés? Tuvo que obedecer lo que Dios le ordenó. También tuvo una enseñanza de parte de Dios, Claro, exactamente, sobre las señales y prodigios que iba a suceder en ese lugar. ¿Para qué? Para que el pueblo creyera de que Dios exactamente, lo había enviado. Claro, para poder creer que realmente era enviado de Dios, ¿no? Era el que iba a sacar a su pueblo de la esclavitud. Porque ellos esperaban, el pueblo de Israel esperaba a una persona del cual los iba a sacar, porque estaba profetizado en sí. Claro, porque si usted se fija en la historia antigua de la profecía de Abraham, cuando Dios le habla a Abraham, dice que su pueblo iba a quedar de esclavo. Claro. Por 400 años. 400 años, mucho, Pasaron 4 generaciones realmente ahí, vamos a decir así, pasaron 4 generaciones dentro de lo que es la esclavitud. Porque imagínense que cuando el pueblo elegido de Dios entró cuando José era gobernador de Egipto, en ese tiempo era gobernador. Antes de que sucediera lo que era Moisés. Y ese pueblo fue creciendo, pero como creció en mucha cantidad, ¿qué le pasó al faraón? El faraón tuvo miedo, así como los que estaban al lado, diciendo, no va a ser cosa que este pueblo nos tome a nosotros como esclavos, entonces tomémosle a ellos como esclavos. Y ahí tuvieron que mandar, ahí vemos, ahí tenemos la primera matanza a los niños y después se vuelve a repetir cuando nace Jesús. Claro. Es toda una simbología, como vemos que sucede en ese tiempo y vuelve a suceder tiempo más adelante. Postrero. ¿No? Entonces cuando nosotros vemos esta historia, en realidad, nosotros tenemos que pensar en algo, tenemos que reflexionar. Dios siempre instruyó, Dios siempre preparó y capacitó a sus líderes, aquellos que iban a estar al frente de algo o de alguien. Exactamente. Entonces nosotros tenemos que ver que las instrucciones nunca vienen mal y las enseñanzas tampoco están mal. Entonces lo que nosotros podemos pasar de alto las enseñanzas. Exactamente, pero ¿por qué? Porque no es que nosotros seamos sabios o entendidos en todo esto, sino lo que nosotros muchas veces tenemos que pensar de que Dios prepara y capacita a hombres y mujeres también para poder enseñar a un pueblo de Dios, al pueblo escogido de Dios. Tal vez este pueblo, como estábamos diciendo, tuvo 400 años de silencio, 400 años de silencio que Dios no le habló al pueblo, hasta que llegó el libertador, quien era Moisés. Entonces ahí vemos todos los acontecimientos de Moisés en la escritura, que no vamos a entrar mucho en detalle porque si no nos vamos a basar solamente en la historia de Moisés. Pasamos todo lo que es Moisés, saca a ese pueblo, ven las señales, ven los prodigios, pasa el Mar Rojo, pasa en el desierto y en el desierto vemos un montón de acontecimientos que le pasó al pueblo de Israel porque entró en rebeldía. Exactamente. Es lo que hoy vemos, sí, vemos mucho, ¿no? La rebeldía de muchos de no querer realmente entender que Dios te quiere enseñar y hoy pasa, yo creo que hoy pasa lo mismo, ¿no? En sí, si pasó con el pueblo de Israel, ¿no? Hoy sigue pasando en sí. Porque vemos un pueblo rebelde que no quería entender. Y Dios estaba con el pueblo, es como decir, Dios siempre estuvo, pero ellos nunca querían entender.
Claro, lo que nosotros tenemos que entender en todo este lenguaje que nosotros estamos hablando, como nosotros siempre decimos, Dios estaba con el pueblo, pero no estaba en ellos. Exactamente. Intelectualmente no estaba en ellos, sino que estaba con ellos. Siempre Dios estuvo al lado de ellos. Al lado. Exactamente. Nosotros lo que tenemos que diferenciar lo que es el Antiguo Testamento. Claro. Nosotros el Antiguo Testamento... Ley. Exactamente. Nosotros lo Con que gracia. vayamos al Antiguo Testamento, hoy estamos hablando sobre el tema del Antiguo Testamento. De la ley. Dios estaba al lado Al de lado. su pueblo. Dios Ahora- caminaba con su pueblo. Ahora se Dios- preguntarán por qué al lado, ¿no? Claro. ¿Por qué al lado? Porque bueno, tenemos que entender que en ese momento eran de cuerpo y alma. Porque el Espíritu solamente se posaba en aquellos que eran elegidos por Dios. Ahí es donde entramos, es decir, ¿cómo? Ahí es donde uno entiende que en ese tiempo, como era bajo la ley, Dios usaba al que él escogía. No usaba a todos, al que él escogía. Por eso muchas veces la rebeldía del pueblo. Al no tener la sabiduría del entendimiento, cosa que hoy lo tenemos, hoy en sí es diferente. Porque ya no vivimos bajo la ley, sino vivimos bajo la gracia. Exactamente. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver, de que Dios saca a su pueblo de la mano, dice. Sí, Lo sacó a su pueblo con mano poderosa. con mano poderosa. Entonces Dios de una manera u otra siempre guió a su pueblo amado, al pueblo que él escogió. Bueno, y después vemos todas las cosas, hasta Moisés desobedeció. Siendo el pueblo un varón manso y humilde, desobedeció. ¿Por qué? Porque cuando Dios le dijo, ve y habla a la roca, ¿qué hizo él? Fue y la golpeó. Entonces, por esa desobediencia, por llevarse por su pensamiento, por su actitud, como hombre, porque todos somos hombres de una manera, somos de carne y hueso, y ese llevó por su sentimiento, tal vez por su enojo en ese momento, fue y golpeó la roca. Pero Dios por misericordia hizo fluir agua de esa roca. ¿Para qué? Para santificar al pueblo, para que el pueblo bebiera de esa agua, las bestias bebieran de esa agua, porque ese era el propósito de Dios, santificar al pueblo. Pero Dios le dijo, por eso, dice, no entrarás a la tierra prometida. Entonces lo iba a contemplar nomás, él la contempló la tierra. Pero no quiere decir de que Moisés se fue al infierno. No quiere decir de que Moisés perdió su salvación. Nunca se supo en sí qué fue lo que pasó con el cuerpo de Moisés. Dios lo llevó, llevó. Dios lo sepultó, y solamente Dios sabe dónde lo sepultó. No es que muchos dicen, no, porque a Moisés se lo llevó el diablo. No. Dios se lo llevó. Por eso, hay mucho misterio en sobre el tema del cuerpo de Moisés. Y después, bueno, vemos a otro varón que fue capacitado a través de ¿quién? De Moisés. Que fue criado a los pies de Moisés. Él se instruyó por Moisés. Moisés habló mucho con este varón. Moisés le advirtió de muchas cosas. ¿Y cómo se llamaba este varón? Josué. Y ahí entramos a la historia de un varón joven que después le tocó estar al frente de ese millares y millares. 12 generaciones, 12 patriarcas, 12 tribus, donde realmente él tuvo que pelear por esa tierra, porque Caleb y Josué y toda la generación de esa generación joven fue la que entró a la tierra prometida. Y sucedió el mismo milagro. Dios abrió el Jordán para que ellos pudieran pasar a esa tierra prometida. Pero cuando ellos llegaron a esa tierra prometida, no es que ellos recibieron todo por bandeja, sino que realmente tuvieron que pelear. Y ahí, cuando él pasa al otro lado, él tenía que vivir y escuchar solamente la voz de Dios. ¿Por qué? Porque esa columna de fuego que los acompañaba de noche y esa nube que lo acompañaba de día, ya no estaba más con Josué. Entonces, cuando vemos realmente esta historia, solamente le dijo, así como yo estuve con Moisés, así yo voy a estar contigo, Josué. No te voy a dejar ni te voy a desamparar. Pero hay algo que le dijo Dios a Moisés y le encargó y le dijo, esfuérzate y sé muy valiente. ¿Por qué? Le encargó algo más. Nunca se aparte de ti este libro de la ley. Solamente medita en ella de día y de noche. Y todo lo que tú hagas será prosperado. Entonces ahí vemos, después entramos en la historia de Josué, de que realmente fue un varón que sí obedeció en todo lo que Dios le ordenó, porque Dios estaba con Josué. Termina la historia de Josué y ¿qué le dice? Al último, cuando él, antes de partir, él dice en su vida y él declara algo en su casa y dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces esa es la meta que nosotros tenemos que entender, que él hablaba de algo que iba a acontecer. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Ese es un misterio también, que realmente
muchas veces si nosotros lo decimos así, decimos yo y mi familia, los que estamos en casa, vamos a servir a Dios. Antiguamente se hacía eso. Antiguamente. Por eso, hoy tenemos que ver más algo a lo espiritual. Exactamente, espiritual. El yo y mi casa sería mi templo, la morada que Dios me dio, serviremos al Señor. Exactamente. Porque hoy tenemos que entender que somos espíritus, somos seres humanos hechos de hueso y carne, pero Exactamente. si creemos en Jesús, creemos en el Espíritu Santo mora en cada uno de vosotros. Bien. Y bueno, de ahí vemos realmente cuando muere Josué entran los jueces. Sí. Bueno, y ahí conocemos toda la historia de Sansón, conocemos la historia de Gedeón y todo lo que hayan hecho en la escuelita dominical. Conocen toda la historia de estos varones que fueron realmente escogidos por Dios y el Espíritu de Dios descendía sobre ellos y Dios los usaba con una manera especial. Sansón tenía una fuerza tremenda, Gedeón era un joven valiente, esforzado y cuando estaba escondido, pero Dios lo miró de otra manera, no como el hombre lo mira, sino como Dios lo mira. Exactamente, ahí vamos a entrar después de la vida de David, porque David lo dijo. Claro, Ahí y ahí ya estamos llegando. Claro, ahí donde tenemos un texto que realmente sí, pero como Dios no elige a los fuertes, no. Ahí vamos a entrar con texto. Entonces cuando nosotros vemos bíblicamente que después mueren estos varones, siguen las mujeres, hay historias sobre mujeres, de Débora, Ruth, que fueron mujeres elegidas por Dios también para estar al frente del pueblo de Israel, porque en esos tiempos estamos hablando del tiempo de los jueces. Claro. Vemos realmente que no habían reyes en esos tiempos, sino que se tenían que levantar jueces. ¿Para qué? Para que ellos tengan a alguien en quien apoyarse, en quien ir a pedir consejo, en quien dirigir a su pueblo. Entonces ellos levantaron jueces. Entonces, realmente, cuando nosotros vemos que esto se termina, vienen los reinados. Ahí viene el reinado. Ahí viene el reinado, porque se terminan los jueces y siguen estando sin rey el pueblo de Israel. Y ahí vemos la historia de Saúl. Ahí vemos la historia de Saúl, que Saúl ni pensaba tampoco en ese momento de estar, de ser rey de un pueblo de Dios, porque sabemos de que él viene de la tribu de Benjamín. Exactamente. Saúl es de la tribu de Benjamín, pero como Saúl era un varón, dice la escritura, que sobresalía sobre todo, dice. Era un joven hermoso, apuesto y alto, discreto, físico ideal. Tenía las cualidades en sí. Exactamente. Que debía ser un rey, como se le decía en sí. Entonces, cuando nosotros vemos esto, de que el pueblo se fijó en la apariencia de este varón, lo eligieron. Samuel también, entonces Dios le consultó a Dios y Dios le dijo de que realmente sí, lo unja, porque el pueblo clamaba en sí. Bien, por ahí un rey. Entramos en un profeta, Samuel. La historia de Samuel. La historia de Samuel. Samuel era un profeta guiado por Dios. Él era un profeta en el cual escuchaba la voz de Dios y obedecía lo que Dios le mandaba hacer. Entonces ahí, ¿qué hace Samuel? Cuando Dios le habla y le dice, ve y unge a Saúl, fue y lo ungió a Saúl, como se lo dijo el Señor. Y eligieron un rey y fue Saúl. Así es. Y después viene el ungimiento. Saúl, en el capítulo 9 de 1 de Samuel, dice, Saúl fue escogido para ser rey. Y después en el capítulo 10 dice, Saúl es ungido como rey. O sea, ya fue ungido. Y ahí donde nosotros vemos capítulo 10, versículo 1, dice, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, dice, la derramó sobre la cabeza y lo besó. Y le dijo, no te ha ungido Jehová porque por príncipe sobre su pueblo Israel. Y dice, hoy, después que te haya apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel y en el territorio de Benjamín y en Celsa, dice, los cuales te dirán, las asnas que habían ido a buscar se han hallado, tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, dice, diciendo, ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego que allí, dice, siga más adelante y llegues a la encina de Tabor, dice, te saldrán al encuentro 3 hombres, dice, que saben a Dios y a Betel, dice, llevando unos 3 cabritos, otros 3
tortas de pan, y al tercero una vasija de vino, los cuales luego que te hayan saludado, dice, te harán 2 panes, dice, y los que tomarás de mano de ellos. Y después de esto, dice, llegarás al collado y Dios donde está esta guarnición, dice, y los filisteos, y cuando entres allá a la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden en lugares altos delante de ellos, y salterio y pandero y flauta y arpa, y ellos profetizando, dice, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Y cuando te haya sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Entonces vemos todos estos acontecimientos en la vida de Saúl. Sí. Mire que le dijo, vaya, bueno, ahí hubo un montón de preparativos para ese momento. Lo esperaron los profetas, hasta Saúl profetizó. Entonces Saúl de una manera u otra también profetizaba. Sí. Pero es algo realmente que si nosotros nos ponemos a analizar en la historia de Saúl, era un pastor no conforme al corazón de Dios. Era un rey en ese tiempo no conforme al corazón de Dios, sino que la gente se apresuró en levantar un rey, un guía, vamos a decir así, espiritual. Pero ellos se guiaron ¿por qué? Por la apariencia. Exactamente. Es que ellos querían un rey que los gobernara, que los pudiera guiar. Porque ellos en sí se sentían como que Jehová se había apartado de ellos. Entonces ellos querían un rey, pedían un rey. Entonces Dios les concedió el rey. Pero si vemos también lo que fue la vida de Saúl, sí, luchó muchas batallas, fue sacando al pueblo adelante. Así también vemos cuando roban el arca del pacto, y muchas cosas más, ¿no? Donde realmente vemos también cómo Dios fue actuando, ¿no? En la vida de este varón que Dios lo utilizó para poder sacar un pueblo adelante. Sí, y después vemos, como yo le estaba diciendo también, sobre el tema de que Dios de una manera u otra tuvo misericordia, Sí. De una manera u otra también usó la vida de Saúl. Pero no era conforme al corazón de Dios, No. Porque ya Dios tenía y estaba preparando, y ahora vamos a llegar a ese punto, Dios estaba preparando realmente a un rey conforme a su corazón. Pero ¿por qué? Dirán, ¿por qué Saúl dejó de ser rey, no? ¿Por qué? Porque cuando vemos, vamos leyendo la palabra, y Dios le habla a Saúl, le dice, cuando tiene que pelear una batalla con, si no me equivoco, con los filisteos, me parece que es, con los filisteos, hay algo que bien dicho le dijo al Señor. ¿Qué le dijo? Que no tenía que tomar nada, no tenía que quedarse con nada, sino que tenía que hacer ¿qué? Matarlo todo, quemarlo todo. Y él, siendo rey, quiso pasar sobre lo que Dios le había mandado a hacer. Entonces desobedece. ¿Y qué pasa? El Espíritu de Dios se desaparta de él. ¿Por qué? Porque su corazón se volvió Claro, a sus riquezas. exactamente, porque cuando Dios ordena algo, Dios no se olvida. Dios le dio una orden a Saúl, más allá que ya había pasado su tiempo, más allá que él profetizó, tal vez estuvo ahí en la escuela de profetas, tal vez fue guiado por Saúl, fue instruido por Saúl, pero nunca se quiso someter a las órdenes de Dios. Nunca se quiso someter a lo que Dios le ordenó que hiciese. Él tenía que estar al frente, pero no quiso obedecer. ¿Pero por qué? Porque ahí nosotros tenemos que entender que en el tiempo antiguo también habían falsos reyes, también habían falsos maestros, también Claro. habían falsos pastores, que realmente vemos de que este era un falso pastor. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros decimos falta de pastor si ustedes me van a decir no, era un rey? Era un pastor. ¿Por qué? Porque él estaba al frente de una grey, Claro, estaba al frente del pueblo. Tenía que administrarlo. Bien. Y entonces, Allí- sí. Y ahí vamos, como decía usted, y ahí cuando vemos que Dios se aparta, vino palabra de Jehová. Samuel dice en el capítulo 15, versículo 10, dice, y vino palabra de Jehová a Samuel, diciendo,
me pesa haberte puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras, y se ha apesadumbró Samuel, se apesadumbró, bueno, ahí Samuel, y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrarse a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel, diciendo: Saúl ha venido a Carmel. Y he aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta, y pasó delante, y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: Bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido las palabras de Jehová. Samuel entonces dijo: Pues qué válido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Ahí ya estamos viendo la desobediencia. Y Saúl respondió: De Amalec lo he traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificio a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Imagínense, mi hermano, decir para Jehová tu Dios. No dijo para nuestro Señor, para nuestro Dios. Dijo para. ¿Vio? Como decir, como dice usted, era un pastor no conforme al corazón de Dios. Ahí lo vemos. Claro, porque cuando Dios le da la orden, a Saúl le dice: mira, dile a Saúl, porque habla con Samuel, que vaya y destruya todo lo que male, lo que usted estaba contando. Claro, todo. Matar todo. Hombre, mujer, hombre, niño, ganado, vaca, todo. Destruir todo, qué? no quedarse con nada. ¿Por qué? Porque era anatema, Claro, era maldito. Era todo maldito. Entonces Dios le ordena esto. ¿Y qué pasa con Saúl? Se dejó lo mejor, aún había dejado el rey de ese lugar, de Amalec, y no lo había matado. Cuando le dijo: mátalo. Que mate a todo. Pero él se ve que quería dejarlo, ¿para qué? Para botín, para poder realmente llegar a un acuerdo con él y poder realmente que este rey quedara a la servidumbre de Saúl. Claro. Pero cuando Samuel recibe esto de parte de Dios, lo que había hecho fue Samuel, el mismo profeta, fue y mató a este rey, le cortó la cabeza. Imagínense. Y más. ¿Cuántas cabezas tendrían que volar en ese tiempo? Un montón. Es algo, como decir, la verdad que es algo loco de ver las escrituras, ¿no? Y lo que hoy realmente acontece, ¿no? Dentro de lo que hoy vemos, vamos a decir, en las redes, ¿no? De cómo hoy profetizan, de cómo hoy los pastores mienten, cómo engañan, y vemos la similitud de cómo hoy se está cumpliendo. Directamente vemos personas que aman más el amor al dinero que el amor a Cristo, digamos, a la obra del Señor. No aman más eso que amar a su prójimo, porque la palabra mismo dice: amarás a tu Dios con todo, no es amarás a tu Dios así nomás, no, con todo. Y ahí dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo, y no se cumple eso, ¿no? Es algo de no creer, ¿no? Y sí, lo que pasa que de esta desobediencia que muchas veces en el tiempo antiguo se vivía en consecuencia. Y entonces vemos un fracaso, vamos a decir así, de un pastor. No pudo someterse a lo que Dios le ordenó. ¿Por qué? Por su orgullo, por su altivez. No pudo someterse, sino que él quiso hacer lo que él quiso hacer con su pueblo. Él quiso manejarlo a su manera, él quiso hacer obras, pero de hombre, para poder agradar a Dios, y Dios no le agradó lo que realmente... Y levantar un altar en sí. Exactamente. Levantar un altar, caso que Dios no había mandado a hacer nada. Entonces él quiso hacer a su manera, hacer su sacrificio para decir: Samuel, hagamos ese sacrificio a Dios. No, porque Dios no fue lo que te mandó a hacer. Dios te mandó a matar todo, porque era todo maldito. Y por esa desobediencia pasó lo que le tuvo que pasar. Exactamente, y eso es lo que nosotros tenemos que ver, que las consecuencias se paga caro, y la pagó caro porque fue desechado este pastor, fue desechado este Saúl, fue desechado este rey por Dios. Samuel tal vez lo amó tanto, porque cuenta la historia que Samuel, el profeta, lo amaba a Saúl, sí, era su hijo. Sí, pero ¿qué pasa? La desobediencia le llevó a esto, a que Dios le dijera: yo desecho a Saúl. Y ahí viene la historia de David.
Oh. Este joven que fue también criado por su padre Isaí, pero tal vez diferente a sus hermanos, tal vez con una mentalidad diferente, un pastor conforme al corazón de Dios que daba la vida por sus ovejas, que los cuidaba. ¿De qué los cuidaba, hermano Diego? De los lobos, de los osos, de aquellos que comían, se comen a sus pequeños, que los devoran. De eso los cuidaba él cuidaba de aquellos que hacían. Entonces es impresionante cómo este joven cuidaba a su rebaño. Y ahí tenemos cuando David le dice a Saúl, y bien le dijo, ¿no? Dice, David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, y lo hería y lo liberaba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano a la de la quijada, y lo haría y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Ahí lo vemos en 1 Samuel 17, 34 al 36. El mismo Saúl dijo tener cuidado con aquellos vestidos de lobo, aquellos que quieren devorarse. Claro, nosotros vemos ahí también otras cualidades de este pastor que quiso, cuando David llega, y era más o menos, según la historia, dice que David más o menos tendría unos 16, 17 años, más o menos, sí, en esa época. Cuando su padre Isaí manda a David, dice, llévale alimento a tus hermanos, que ellos están allí en la guerra peleando contra los filisteos, porque ya hacía de mucho tiempo, y resulta que el pueblo de Israel estaba escondido prácticamente atrás de Saúl, porque había pasado ya muchos días. Y vamos un poquito más atrás, porque cuando llega Saúl a ungir al nuevo rey, a David, Samuel viene a ungir al nuevo rey, vemos que él llama a todos los hermanos, y él los queda mirando uno por uno, y la palabra dice que eran fuertes, corpulentos, de buen grosor, de buena estatura, de buen físico. Pero Dios él los miraba y no había algo que no le convencía, como que Dios decía no. Y vemos que él le pregunta a su padre, a Isaí le dice, ¿tienes otro hijo? Sí, le dijo, está cuidando las ovejas, llámalo, le dijo. Y ahí vemos cuando él llega, que dice la palabra que era hermoso, y lo quedó mirando y dice, Dios no mira la apariencia, el físico, sino que mira el corazón. Y ahí vemos cómo Dios le da el ok a Samuel. Exactamente, porque como decir, ¿qué miró de David? No miró su belleza, no miró sus fuerzas, no, miró el corazón que tenía, el corazón humilde, sencillo, que él daba la vida por querer llevar a Dios y hacerlo grande en sí, ¿no? Vemos a un David que siendo muy joven, que tocaba el arpa, porque dice que tocaba el arpa, vemos a un joven valiente, fuerte en el espíritu, porque él amaba a Dios, lo amaba, y era un joven obediente, y bueno, como dice usted, ahí llega lo que usted contaba, ¿no? Claro, y ahí vemos realmente el transcurso, como venía trayendo mi hermano, de que realmente después vemos a un grupo de escuadrón del ejército de Jehová que había ido en contra de los filisteos. Bueno, como le venía diciendo, de que Isaí, el padre, manda a David a que realmente le llevara alimento, y cuando lo ven los hermanos venir de lejos a David, se enojaron. Claro. Se enojaron con él, porque le dijo, ¿qué haces tú aquí? Le dice, no tendrías que estar cuidando las ovejas de mi padre. Dice, ¿qué venían? No, mi papá me mandó a traerle alimento. Bueno, pero déjalo. Y él no se quedó con eso, sino que se quedó en ese momento como discutiendo con los hermanos, y él escucha la voz de este gigante, que una vez más los vuelve a someter en su palabrerío, el miedo, los acobardó,
Ya había pasado casi 40 días. Sí. Casi 40, todavía no había cumplido los 40. Casi 40 días había cumplido. Entonces, cuando vemos a este varón que los agarraba, los llamaba a la pelea, los llamaba a la batalla, el pueblo de Israel no respondía, porque no había ninguno, porque solamente el gigante pedía a uno de ellos que bajara a pelear con él. Pero ninguno bajó. Entonces David, ya ungido, ya siendo elegido por Dios, el Espíritu de Dios estaba en David. Entonces da un paso y dije, yo voy a ir a pelear contra este. Y los hermanos más se enfurecieron. Entonces ahí nosotros vemos una cualidad. Siempre cuando hay alguien que realmente se quiere esmerar, quiere hacer algo más para Dios, no falta quienes son los que realmente están escondidos atrás de las bancas o atrás de un púlpito, solamente azotando a aquellos valientes que quieren llevar la palabra del Señor, que quieren pelear contra los gigantes, que quieren ir en contra de aquellas potestades que realmente están atormentando la vida de estos varones. Sí, entonces nos falta quien se levante y le diga, ¿qué haces? ¿Por qué vas a hacer esto? ¿O por qué quieres hacerlo? ¿No? ¿O por qué quieres pasar sobre el rey? El rey. El rey, como se dice. Vas a pasar sobre el pastor. Digamos, claro. Estás desobedeciendo al pastor. Exactamente. Ahora, entonces, ¿qué sos vos? Entonces, ahí vamos a entrar más adelante sobre ese tema. Ahora, lo que vamos nosotros a entender en todo esto es poder realmente, hermano Diego, es que los mismos hermanos, los mismos soldados los llevaron a David al frente de ¿quién? De Saúl. ¿Y qué hizo Saúl? Quería ponerle ¿qué? El traje. Quería poner su traje, o sea, un traje en un joven que no calzaba ni la talla, ¿no? Se entraba todo David dentro de ese. Porque David, sabemos que Saúl era una persona muy grande. Era muy grande. Entonces David, cuando le pusieron, le dijo, no, yo me siento incómodo con esto. Solamente voy a agarrar con mi onda y voy a juntar unas piedras y con esto voy a ir. Ahí dice, en el capítulo 38 dice, y Saúl vistió a David con su ropa. Claro. Y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Bien. Es muy bueno leer este versículo, ¿sabe por qué? Porque nos deja una enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza? El hombre siempre te quiere dar el respaldo. Y te quiere poner cargas. El hombre te quiere poner carga de la que él no puede llevar, pero sí quiere ponértela a ti porque ve un hombre tal vez valiente, capacitado, pero ellos quieren decir, ve porque yo te respaldo. Exactamente. Entonces ellos te quieren poner la carga de ellos sobre su vida cuando realmente no es así. Ahora, David lo rechazó. Ahora la pregunta es, ¿tienes realmente el respaldo de ellos? Esa es la pura verdad. Esa es la pura verdad, ¿no? ¿Tienes el respaldo de ellos en sí? Porque realmente si decimos, yo te apoyo, ¿no? O tienes mi respaldo. No, pide el respaldo de Dios nada más. Y entonces él sabía lo que él tenía en la vida. Él sabía, David, qué es lo que estaba en él. Él sabía que realmente el respaldo lo tenía de parte de Dios. Y vemos un David que bajó y fue a enfrentar a estos filisteos. Entonces nosotros vemos algo tan importante, una enseñanza tan linda, que realmente a nosotros nos deja hoy en decir, nosotros tenemos el ok de Dios. Nosotros tenemos un respaldo espiritual de parte de Dios. Así como David rechazó el respaldo del hombre, así también nosotros tenemos que confiar en este Dios poderoso. Exactamente. En cada movimiento que nosotros hagamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Él siempre está al respaldo de sus hijos. Entonces lo que nosotros tenemos que entender en este tiempo es poder realmente decir, Señor, sabemos que tu respaldo es tuyo. El respaldo viene de ti, tú dijiste que estaría con vosotros hasta el fin del mundo. Entonces esa es nuestra fe y esa es nuestra confianza, esa es nuestra firmeza, que la confianza la tenemos en Él. Ahora, este varón baja. Y cuando lo vio Goliat, ¿qué dijo? Mandaron a un niño. Lo vio de poca cosa, digamos así, lo vio de poca cosa porque dijo, a este mandan. Y entonces, ¿qué dijo David? Tú vienes con el palo, con espada, y yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Imagínense con la autoridad que él venía, con el nombre de nuestro Dios, con Jehová de los ejércitos. Exactamente. Entonces, cuando él dijo eso, ¿qué pasó?
solamente, dice, escogió unas piedras y con una sola piedra volteó a Goliat. Y después con la misma espada de Goliat le cortó la cabeza, le vino la muerte a Goliat. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que entender. Que Dios, la palabra en sí, la espada que él agarró, hoy simboliza la palabra del Señor. La palabra de Dios. Con la palabra tú le cortas la cabeza al enemigo. Con la palabra tú cortas toda maldición que realmente haya en tu pensamiento. Si hoy tu cabecita no está pensando conforme a Dios, es porque la misma conciencia te está acusando de que realmente tú necesitas de este Dios poderoso. Y Dios te está hablando a tu vida, a tu corazón, que solamente la palabra de Dios es la que realmente cambia esa manera de pensar. Transforma tu manera, transforma tu pensar, transforma tu forma de ver las cosas. Él cambia tu forma de vivir. Ya no vas a vivir con ese miedo, con ese temor de decir, Señor, ¿puedo? ¿Lo lograré? Sí que puedes. Así que eso es lo que realmente nosotros tenemos que ver en cada enseñanza, de que David tomó la espada y realmente al tomar la espada le cortó la cabeza. ¿Qué dice en Hebreos 4:12? En Hebreos 4:12 nosotros encontramos una realidad en la cual dice que la palabra de Dios es como espada de doble filo. Dice la palabra del Señor en Hebreos 4:12, dice, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, dice, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, la coyuntura, los tuétanos, y discierne, dice que los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Vio lo que hace la palabra de Dios? Cuando nosotros tenemos la palabra de Dios en nuestra vida, Dios cambia tu manera de ver las cosas, Dios cambia tus pensamientos y Dios quiere que te enfoques solamente en Él para que puedas ver una realidad. La realidad es Cristo en tu vida. Exactamente. La realidad es el Espíritu Santo en tu vida. Antiguamente, como dijo mi hermano Diego desde el principio, dice, el hombre antiguamente era cuerpo, alma. Nada más. Cuerpo, alma. Por eso decía en el libro de los Corintios, dice que el hombre antiguamente dice que era alma viviente. Alma viviente. Alma viviente. Ellos no eran espíritu todavía. ¿Por qué? Porque ¿dónde lo vemos? Cuando la desobediencia en el Edén. Ahí vemos que se hace la ruptura. Ahí se entre el hombre y Dios. Exactamente. Ahí vino la separación. La separación. Y cuando nosotros hablamos de esto, vemos de que David vence a este varón, vence a este gigante, y realmente habían pasado ya 40 días, 40 noches que venía atormentando a su pueblo. Ahora, yo digo una cosa. ¿Cuántas veces el enemigo, a través de profecías que no vienen de parte de Dios, muchas veces atemoriza al pueblo de Dios? No lo deja avanzar. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo de Dios quiere dar un avance, viene un falso profeta y le profetiza temor y miedo, y el pueblo se tiene que someter ¿a quién? Al hombre. Porque nunca van a buscar decir, Señor, ¿será tuyo? Hoy el Señor no dice nada. Las profecías ya están en la palabra de Dios. Todo lo que ya fue escrito en la palabra de Dios. Y la misma palabra dice, y en eso nosotros tenemos que tener cuidado, que dice la palabra de Dios, ay de aquel que le agregue o le quite la palabra. Es muy diferente cuando un profeta viene y te habla de algo de tu corazón, de lo que realmente tú le pediste a Dios. Y tal vez oraste por una respuesta, Dios te da la respuesta. Pero hoy Dios le habla al pueblo en sí a través de su palabra. Entonces es lo que nosotros tenemos que ver, de que a través de la palabra Dios hace vida. Por eso dice la palabra del Señor, conoceré la verdad, y la verdad nos hará libre. Y en esto nosotros tenemos que tener en claro en todas estas circunstancias. Así que le damos gracias a Dios por esa manito que tiró la piedra. Que sí, Dios le la bendiga. verdad que últimamente hemos tenido luchas y pruebas, pero acá seguimos firmes, fuertes. La verdad que el enemigo cuando se quiere levantar. Lamentablemente tenemos que hablar la realidad, porque es como decir, si no hablamos de esto, ¿qué vamos a hablar?
lamentablemente hoy hay muchos que no quieren escuchar realmente la verdad. Y bueno, yo como siempre digo, si Dios nos abrió este puente, como decir, esta bendición de poder estar conectados, vamos a traer la verdad, no nos vamos a dejar callar por nadie, porque la verdad que hoy queremos realmente que aprendan y entiendan realmente cómo los pastores hoy en día están llevando este evangelio. Así es. Así que lo que nosotros siempre tenemos que seguir insistiendo con la verdad. Y por eso dice, conoceré la verdad y la verdad nos hará libre. Entonces la verdad es esta. Entonces vemos un David que realmente era conforme al corazón de Dios. Más allá de que nosotros ya vamos conociendo más adelante de lo que el rey David en muchas áreas tal vez fue fallando como hombre. Cayó en adulterio también porque si leemos la historia de David, cometió errores como cualquier hombre. Pero él tenía algo especial, David. Que cualquier error que él cometiera, él se arrepentía. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios estaba ¿en quién? En él. Y el Espíritu te lleva a un arrepentimiento y a decir, Señor, sí. Es como decir, eso es lo que hoy hablo yo mucho con los jóvenes. Con los jóvenes dicen, pero yo tengo pecado, es como que me siento sucia, me siento... Ve a la planta a los pies de Dios, órale, arrepiéntete, dile al Señor, reconoce tu error, tu pecado. Y verás que Dios te va a perdonar porque Dios es justo. Exactamente. Entonces, así como decía mi hermano David en sí, Dios no miraba su caminar, Dios miraba el corazón que tenía. Exactamente. El corazón dispuesto a él, decir, tiene errores, pero hace la voluntad. Es decir, así no es que decir, tenés errores, pero hace la voluntad, porque esto es, el Señor dijo, en su palabra dice, no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino, dice la palabra, el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Es clara la palabra. Dios no te está diciendo, ve y pregúntale a tal. No, Dios te está diciendo, ve y hazlo, si tienes mi respaldo. Eso es lo importante que nosotros tenemos que entender. A pesar de que David fue un ganador en ese tiempo, porque lo honraron a David, el pueblo de Israel honró a David, y tal vez ahí entró el celo de alguien que también había sido ungido por Samuel, en la cual decía que era Saúl. Y ahí entra la persecución de este pastor celoso sobre el ungido de Dios, sobre el que había escogido Dios desde antes de la fundación del mundo, porque Saúl no tuvo un buen final. Saúl realmente, nosotros lo que tenemos que ver que Saúl se quitó la vida. Saúl viene a representar en el Nuevo Testamento a Judas. Saúl agarró, se quitó la vida. Con la espada. Si hubiese tenido una soga, tal vez se hubiese colgado. Pero como estaba en momento de guerra y estaban peleando en esa batalla, realmente él pidió que el escudero le quitara la vida. Para ir resumiendo esta historia. Así fue la historia de Saúl. Se mató y el escudero, al ver que Saúl se quitó la vida, el escudero también agarró la espada y se quitó la vida. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que ver. La vida de un ministro fracasado. Se terminan quitando la vida. Y yo no digo quitando la vida así como hombre, hoy sino lo vamos a decir espiritualmente. Es como ya no pueden seguir avanzando. Claro. Ya no pueden seguir porque no tienen argumento. Ya el pueblo no le cree. ¿Pero por qué? Por su testimonio. Por sus malas prácticas. Exactamente, por lo que ellos representaron cuando estuvieron al frente de un pueblo. ¿Qué hicieron con el pueblo? Lo manipularon, hicieron lo que quisieron. Entonces vemos realmente o un rey o un pastor fracasado. Exactamente. Pero Dios levanta a un pastor conforme al corazón de Dios, David. Entonces ya más o menos hablamos sobre el tema de David. Y entonces eso es lo que nosotros tenemos que ver. ¿Qué pastor realmente Dios levantó? ¿Cuál es el pastor de los pastores? Y eso lo vamos a ir viendo más adelante. Lo vamos a ver más adelante y la pregunta, ¿no? Exactamente. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver en este tiempo, qué es lo que Dios está haciendo con nuestras vidas. Así que bueno. Llegando ya al final. Sí, vamos a cerrar esto y bueno, seguiremos la otra semana. Porque bueno, hay mucho por hablar y mucho que debatir y bueno, la verdad que es un gusto poder haber estado con cada uno de los que se conectaron. La verdad les damos las gracias. Y bueno, espero que les haya gustado este pequeño resumen bíblico de enseñanza que hemos traído para ustedes. Y bueno, sin más que decirte, los saludamos en nombre de Jesús. Y si Dios lo permite, nos estaremos reencontrando el próximo viernes a la misma hora.
Y bueno, nada, simplemente pedir que si tienen tomar nota y eso, así para ya poder ir viendo todo esto, ¿no? Así que bueno, yo me voy a estar despidiendo, que Dios les bendiga grandemente. Y bueno, todavía tienen que responder quién fue el primer pastor en el Antiguo Testamento. Así es. Así que se lo dejamos a ustedes, hagan su comentario, por favor sean parte de esto. Y bueno, pueden estar, todo aquel que quiera orar por este programa en la cual estamos haciendo, lo puede hacer orando a la dirección de nuestras vidas, porque realmente Dios está haciendo cosas grandes también con nosotros. Así que voy a contarle algo así medio rapidito. Dios, en el día de ayer, Dios me dio la oportunidad de poder ir a predicar a la cárcel de Roca. Amén, qué lindo. Así que fui con unos pastores que realmente me hicieron la invitación. Así que pude llegar a aquel lugar y pude llevar la palabra del Señor. Y como yo siempre digo, que la gloria y la honra sea para Dios, para nuestro Dios. Así que, bueno, Dios está haciendo estas cosas. Después vamos a ir comentando algunas cosas, pero por ahora estamos dejando ahí en suspenso, porque Dios está permitiendo algo en nosotros como grupo. Así que, por eso vuelvo a decir, que la gloria y la honra sea para Dios. Amén. Y que nosotros podamos tener esa mentalidad de poder decir, queremos llevar palabra de Dios. Amén. La verdad. Así que Dios les bendiga. Hasta el próximo viernes, si así Dios lo permite, estaremos nuevamente en esta página, Las Buenas Nuevas de Salvación. Así que le dejo esta pregunta: ¿quién fue el primer pastor en el Antiguo Testamento? Amén. Que Dios les bendiga. Nos despedimos. Chao, chao. Aquello que parecía